Bueno, la carta de Aníbal Fernández me parece que muestra otra faceta del kirchnerismo y yo me animaría a hablar no de la grieta de la que hablábamos antes, sino de la propia grieta ya del kirchnerismo. ¿Hay una grieta interna del kirchnerismo? Yo diría que casi estamos observando lo que podemos decir un efecto implosión del kirchnerismo. Yo diría que casi podemos decir que las derrotas electorales en el kirchnerismo tienen un efecto como el de las bombas de efecto retardado. Lo peor no se ve ni esa noche cuando pierden, ni a la mañana siguiente, sino que se ve ese proceso de desintegración interna, de conflicto, que se parece mucho más a una implosión que a una explosión. Hay un efecto hacia adentro que tiene un impacto muy fuerte y que hemos ido viendo cómo esto empezó entre las primarias, las PASO, donde el resultado no fue el que esperaban y aparecieron algunas voces, y lo que pasó desde la derrota del 22 de octubre y como consecuencia de otro efecto retardado de la derrota electoral, que fue la aceleración que imprimieron los jueces a muchas causas que afectan a kirchneristas. Ahora lo que vimos hoy es Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández, la verdad es que puso un par de adjetivos explícitos y otros implícitos muy fuertes. Uno de ellos es que le puso el mote de mariscala de la derrota. Curioso, porque claro que Aníbal es uno de los causantes de la derrota de 2015. Y que además fue causante de esa derrota por el empecinamiento de Cristina, que lo eligió como candidato contra muchas otras opiniones. Con lo cual, la verdad que lo que estamos viendo es que quienes eran los más leales y hasta los más beneficiados por Cristina, empezaron a ser los que empiezan a poner la voz en el escenario público. Vamos a ver algunas de las frases de Aníbal Fernández en esta carta directamente a Cristina. No dice la carta a Cristina. No, pero habla de ella. Habla de ella concretamente, exactamente. Sin el peronismo no se puede, dice la carta de Aníbal Fernández, aunque decidan una campaña light y amateur para evitar que se recuerde a la vieja Cristina y aunque se limpie el horizonte de dirigentes estigmatizados. Un párrafo ya de entrada demoledor contra Cristina Fernández. Demoledor con un agravante, porque en ese párrafo menciona explícitamente a Néstor, es decir, me quedo con Néstor. Mi jefe es Néstor. No es el primero que lo dice, pero es el primero que lo explicita de esta manera y dice que ahora hay una pretendida nueva Cristina, que se limpie el horizonte de dirigentes estigmatizados, y en esto se suma a alguien que ya lo había dicho antes, como era Luis D'Elia, cuando Luis D'Elia se quejó porque lo habían dejado afuera del acto de Racing y después dijo una frase que, como dice D'Elia, que no tiene muchas sutilezas, cuando pusieron preso a Vudú, que dijo, Cristina no se puede hacer la pelotuda. Esa fue la expresión. Este es el escenario en que empieza a degradarse esta situación. Y Aníbal sigue con frases que son muy fuertes, como esta. Hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no solo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio. ¿A quién se refiere directamente? Mirá, acá... ¿Y qué nuevo espacio? Acá estamos viendo Unidad Ciudadana, porque de hecho él utiliza las siglas de Unidad Ciudadana cuando hace referencia a la unidad y compromiso, y lo pone en mayúsculas, unidad y compromiso, una supuesta unidad y compromiso. Entonces, habla de los que, fueron acogidos, algunos que estaban afuera y después los recogieron, o que los llamaron para volver a entrar, algunos que en algún momento dieron señales, como cuando se intentó recuperar a Randazzo, o hubo alguna señal respecto de Sergio Massa, y ahí parece estar haciendo alguna mención. Ahora, también acá Aníbal toca un punto muy sensible. Ese punto tan sensible es que está hablando de algo que para el peronismo es muy fuerte, que es la lealtad y la traición. Y está hablando de que Cristina está dejando solos a los suyos. Que Cristina, como ella misma dijo hace poco en una entrevista, dijo, solo pongo las manos en el fuego por los míos. Exactamente, por ella y por mis hijos. Ahora, después sigue Aníbal y dice, no puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología sin pagar consecuencias.
¿De qué habla? Acá hace referencia claramente a Durán Barba, a la estética, al modo que hizo campaña Cristina, aconsejada por el catalán Antonio Gutiérrez Rubí, que hizo lo que llamó una campaña de cercanía, de proximidad, en la que de alguna manera se parecía bastante a la campaña de el timbreo que había implementado Durán Barba con Cambiemos. Y esto pone en evidencia ese malestar que tiene. Pero claramente acá hay otra cosa que es mucho más relevante, porque hay que tener en cuenta una cosa. Aníbal hoy habló justo, casualmente, cuando dos personas extremadamente ligadas a él, como Pablo Paladino y Delon, o el abogado Delon, fueron mencionados en Estados Unidos por Bursaco, detenido por el FIFA Gate, como que recibieron coimas, que él les había pagado a ellos coimas. Los dos fueron funcionarios de la jefatura de gabinete vinculados con la gestión de Aníbal Fernández. Con Fútbol para Todos. Claro. Esto es que le pega directamente a ellos. Y ellos, claramente, al único que respondían es Aníbal. Es decir, empieza a desintegrarse el kirchnerismo a medida que la justicia avanza, a medida que empiezan a aparecer revelaciones. Y mientras tanto, lo que le piden es, Cristina, decí algo. El silencio de Cristina para ellos parece infinito, parece no tener fin, porque están todos esperando a ver cuándo va a hablar. ¿Pero qué podría decir Cristina? ¿Defenderlos? Bueno, son inocentes, es una presunción lo que vienen diciendo. Lo que están diciendo muchos. Sí. Y lo que están buscando esa línea defensiva, por lo menos en términos políticos, que aparezca y ponga la cara de alguna manera, porque ellos sienten que le dieron mucho a Cristina, que mucho de lo que Cristina logró en términos políticos y de los otros, es gracias a muchos de estos que hoy se sienten perseguidos o se sienten solos. Entonces, acá lo que se ve es que Cristina termina rodeándose precisamente de sus hijos, de Máximo como conductor de la Cámpora y poco más. No hay mucho más hoy a quien Cristina le esté brandiendo su manto de cobertura, de protección. Y ellos se sienten que están solos, que nadie los está protegiendo, que nadie está avanzando. Digo, hemos escuchado expresiones muy duras de algunos de estos, del propio Delía, por ejemplo, casi llamando a la resistencia o llamando directamente a la resistencia. Sí. Mientras tanto, nada. Y esto tiene que ver también con el futuro. Bien. Aníbal hace mención al futuro. Otra frase de Aníbal Fernández: no soy ni agorero ni un traidor, solo desprecio esta pretendida construcción berreta que, lejos de parecerse a un frente, se asemeja a quienes han intentado hacernos desaparecer. Qué palabra también, ¿no? La expresión desaparecer en bocas de alguien que formó parte del gobierno que dijo haber recuperado la memoria de los desaparecidos y haber puesto la cuestión de los desaparecidos en el centro de la escena que se había de alguna manera morigerado en los últimos años, tiene una connotación tremenda a quienes pretendieron hacernos desaparecer. Reivindica ese lugar del peronismo, Aníbal, es cierto, y desde ese lugar habla de manera general. Sí, pero desaparecer tiene una connotación que para dentro del kirchnerismo, para dentro del peronismo, para dentro del espacio nacional y popular que dijeron representar, tiene una connotación demasiado fuerte. ¿Qué es lo que parece estar acá emergiendo? Acá parece estar emergiendo que Cristina, al final, después de haber socializado tanta solidaridad desde la cima del poder, al final termina privatizando su sensibilidad. Le quedó solo para ella y los suyos, y los poquitos suyos. Con lo cual, esto es una situación muy compleja. Mientras tanto, vemos que se desintegra la provincia de Santa Cruz, la provincia de donde emergió el kirchnerismo, con la gobernadora viajando, mientras otros gobernadores discuten los fondos que le va a dar el gobierno nacional. Sí, la verdad que el momento menos oportuno. El momento menos oportuno, con lo cual... Falta de tacto político. Esto lo que está viendo es este proceso de implosión que tiene el kirchnerismo y que hace nada lo vimos cuando la propia mujer de Devido calificó de inhumana. La actitud la calificó de inhumana de la expresidenta respecto de su marido. Es decir, avanzan los procesos judiciales, se van quedando solos, la voz de Cristina no aparece y todos empiezan a decirle cosas
que nadie hubiera esperado que le dijeran a la propia Cristina. Cristina, que era intocable. Pero también es cierto, Juan, que lo que estamos viendo y escuchando es apenas la punta de un iceberg, porque lo que se escucha por debajo, en privado, es mucho más fuerte. La campaña, por eso te decía al principio, esta campaña que al final tuvo un efecto de derrota, en el medio tuvo muchos heridos, mucha gente que se sintió desplazada, maltratada, aún habiendo sido candidato, aún habiendo trabajado para el proyecto de Unidad Ciudadana. Porque esto es lo que se vio y esto es lo que se escuchó en la campaña. Por eso es lo que te decía antes de una bomba de efecto retardado. Una bomba que todavía vamos a ver muchos impactos y muchos damnificados por esa implosión que está provocando lo que quedó de esa campaña.